Gracias y gracias, profesor Chacón, por la oportunidad para dar la charla. Siempre busco oportunidades para presentar algo de mi trabajo. Y disculpa, mi español es muy malo. Entonces, y voy a tratar de hacer esta charla en español. Entonces, lo que lamento es que cuando lo hablo como en español o hacer charla en idioma extranjero es más difícil dar chistes. Entonces voy a hacer las chistes en inglés porque es más fácil. Pero bueno, la realidad es, como dijo el profesor Chacón, ya mi trabajo actual es en electrofisiología, en neurociencia. Pero mi formación era en ingeniería. Yo empecé como ingeniero, pero voy a presentar algo como de mi carrera de campo. Cómo llegué a trabajar en neurociencia y psicología, empezando en ingeniería eléctrica. Y voy a presentar algo de esta teoría de la teoría bayesiana como herramienta para dos cosas, para el análisis, para hacer mejor análisis de imágenes, de neuroimágenes, imágenes del cerebro, como para resolver algo como el problema inverso. Pero pensamos en el problema inverso en forma dinámica. Y para una teoría o idea nueva, para modelizar la función del cerebro como máquina bayesiana para hacer optimización. La optimización, y hablamos de eso, la optimización es disminuir la varianza. La idea es disminuir la varianza. Y utilizamos la idea de la teoría bayesiana. ¿Cuántas personas conocen algo de la teoría de Bayes, como dicen en español? 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Cuántas personas estudiaron estadística? Ok. Súper bien. Cuando hablo de probabilidad, ustedes saben algo de la probabilidad. Bueno. Y hablamos un poco con cómo si tenemos esta como herramienta, ¿cómo lo utilizamos para hacer algo en forma de ingeniería? ¿Cómo pensamos para resolver problemas reales en el tema de salud? ¿Ya? Bueno, ok. Empecé en Egipto y estudié ingeniería eléctrica en Egipto. Y trabajé como ingeniero en IBM como 3 años, como ingeniero de informática de hardware, con maleta de herramienta y después pensé que ya necesito hacer posgrado y fui a Londres como para hacer un máster en ingeniería eléctrica, pero con foco en inteligencia artificial, neural networks. A este tiempo, hablamos hace mucho tiempo, en neural networks, redes neuronales eran como fama y todavía están. Y después fui a UCL. En UCL me quedé en un instituto de neurociencia, un instituto de neurología, un parte del hospital de neurología, el más grande hospital de neurología en Inglaterra. Entonces empezó como el cambio de ingeniería. Mi doctorado está en neural networks, pero para analizar imágenes del cerebro. Eso empezó el cambio entre inteligencia artificial y inteligencia actual. Y después fui a trabajar en otra empresa, Unilever. ¿Alguien ha tenido suena? Ya, ¿qué hacen? Hacen muchas cosas, de jabón, desde jabón hasta sopas y aceite de oliva. Y trabajé como sistemas, como científico en sistemas adaptivos para modelar reacciones químicas. La idea es modelar el comportamiento de los consumers, ¿cómo se dice consumers? Consumentes,
hasta los parámetros de los productos. Se sabe que algo es suave, que alguien dice es suave. ¿Qué es suave? Es un concepto, constructo como más de psicología. ¿Cómo cambia este concepto, que es subjetivo, a parámetros físicos o químicos en el producto? Está modelando ese utilizando neural networks. Y este era otro cambio más cerca de la neurociencia y de la psicología. Y ya, terminé como profesor en electrofisiología cognitiva. Y vamos a hablar de ese trabajo, cómo utilizamos la dinámica del cerebro para entender algo de la función del cerebro y el comportamiento. ¿Ya? Bueno, por gracia, este llegó como una red, otra red no neuronal, más una red social de colaboraciones casi en todo el mundo. Y agradezco la colaboración con mis colegas y presento algunos de ellos en un momentito. Entonces, tengo la mirada de que una carrera que como queda en la interfase entre ingeniería propia y neurociencia y medicina. Esa está como los temas de investigación como quedan en esta interfase entre los dos carreras, si quiere. Entonces, me interesa en la dinámica en el cerebro y la teoría bayesiana, en cómo hace el cerebro optimizaciones entre tarea, entre opciones, cómo tomamos decisiones. Tomar decisiones es resolver problema de optimización en forma matemática. Y minería de datos de comportamiento. Nosotros tenemos dos patentes en minería de datos, utilizando la idea de cómo funciona el cerebro, cómo agrega el cerebro, cómo hacer clústeres de conceptos. Bueno, y aumentar eso con ideas en neurociencia sobre la oscilación. Una de las preguntas más fuertes en neurociencia ahora es cómo transmite el cerebro información. Ustedes ingenieros, hablo con ingenieros, ¿sí? La idea de transmisión de información a la Shannon. ¿Claude Shannon? ¿Alguien? ¿Claude Shannon? Minoría, muy poco. Muy poca gente. Information theory, teoría de información. ¿Ya? ¿Cómo transmite el cerebro información? ¿Cómo comunica el cerebro pasar información de un lado al otro? Una pregunta de information theory a la Shannon. Pero ¿funciona el cerebro como máquina Shannon? Y buscar aplicaciones entre ingeniería y neurociencia para aplicarlo en salud, en dolor, en salud mental y ahora en Parkinson's y también en demencia. Bueno, eso significa que la banda ancha de artículos de las revistas de nuestro trabajo es muy amplia. Desde IEEE Neural Networks, más técnico, más ingeniería, hasta Brain y Pain al otro lado. Y pasando por métodos de neurociencia, Journal of Neuroscience Methods, Statistics in Medicine, etc. Y eso como un collage de no todos, pero la mayoría de mis colaboradores. Okay, vamos al tema de las preguntas, y esto es forma como más concreta. En neurociencia computacional hablamos del cerebro como sistema dinámico. Eso es
un tema, el tema más, ahora más fuerte, y la relación con redes neuronales como análisis tool, como la herramienta como lo usamos en ingeniería. Esa conexión y utilizamos en neurociencia cognitiva para aprender algo como la plasticidad o la integración funcional, como la información, el cerebro tiene comportamiento, la función del cerebro está compartida, especializada. Llega a un sim, tengo algo que marca líneas verticales, líneas horizontales, varios colores, hay el sonido, hay formas, hay caras, ¿sí? Pero a un punto la experiencia es unida. No tengo experiencia que ya tengo ahora 20 caras con algo de color rojo, con vista afuera del sol. Tengo experiencia total del turno, del ambiente, ¿sí? ¿Cómo integrar eso? Es otro problema de integración. Hablo de forma mecánica. ¿Cuál es el mecanismo para integrar la información? Es una pregunta de ingeniería, de verdad. Y métodos de análisis, métodos rápidos para hacer análisis de imágenes del cerebro. Bueno, pero el fondo de ese es utilizar la teoría bayesiana, Bayesian inverse. Hablamos de Bayes. Ustedes pueden leer fórmulas, equations, es fácil, ¿verdad? A mí, esa equation es una de las más lindas equations en matemática. Porque el tipo, hablamos del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, tiene forma de conectar la probabilidad como distribuciones de dos cantidades e intercambiar entre ellos. Entonces, tenemos dos cantidades de probabilities, no importa qué se llaman, pero hablamos de probabilidad de una cantidad, dado otras, y conectar el reverse. ¿Sí? La probabilidad, un posterior, probabilidad de otro parámetro θ, dado una cantidad, se llama Y, conectándolo con la probabilidad al reverse del Y, dando la θ. Eso, la mayoría de nuestro trabajo como científicos o ingenieros es sobre algo que sí. Hacemos una observación de un fenómeno y tenemos datos Y que está generado por algo que no tenemos acceso a él, algo latente. ¿Sí? Eso es la verdad. Tenemos observación incluso en minería, buscando minerales. Tenemos una respuesta de un proceso latente, pero no tenemos acceso al proceso. ¿Sí? Y lo que queremos hacer es inferir el proceso, dado estos datos. Y el proceso de ciencia es sobre eso. Yo voy a buscar registros de datos de imágenes del cerebro o datos de comportamiento, y lo tengo en datos, observaciones, generado por algo, no tengo acceso a eso. ¿Sí? Y el proceso de la ciencia es inferir el proceso de los datos. Es un problema inverso. Ciencia es un problema inverso. Hablamos del problema inverso en un rato. Por eso es un buen ejemplo para pensar en el problema inverso. ¿Qué tenemos? Tenemos un registro al superficie de electrodos, canales, micrófonos, sensores, lo que quiere, de un proceso que pasa dentro y no tenemos acceso dentro. ¿Sí? Y lo que tenemos es cambio en tiempo, serie de tiempo,
Y lo que queremos saber es el proceso que generó estos datos. Hablamos de un modelo generativo. Ok, el problema inverso. Para inferir lo que pasa dentro, eso igual en cualquier problema inverso, es si tenemos una idea, cómo generó las fuentes dentro, cómo generaron los datos a la superficie, que tenemos un modelo, se llama el forward model, el modelo adelante, cómo generó esta fuente la actividad a la superficie. Utilizando algo como optimization, podemos inferir como modelar sobre los datos a la superficie a las fuentes internas. Eso es el inverse problem, el inverse solution. Lo que tenemos es actividad en el tiempo y queremos inferir la actividad neuronal dentro. Ok, vamos a pensar como ingenieros. Ok, los datos llegan de una matriz que mezcla las fuentes, una matriz que tiene la propiedad geométrica y eléctrica del cerebro y con ruido. Algo sencillo. Linear equation, muy sencillo. ¿Sí? Y cambiamos entre las fuentes a los datos y de los datos a reverse a las fuentes. Sencillo, sí, pero afuera tengo, incluso si tengo cantidad de sensores, cantidad de canales, 60, 100, dentro tengo la posibilidad de generar estos datos de miles, millones de grupos de neurales. Entonces el problema es mal planteado. ¿Sí? Lo que pasa dentro llega de millones y millones de grupos de neurales. Y lo tengo con observaciones, solo 100 canales. ¿Qué hacemos como ingenieros en este problema? Por eso significa que no tenemos una solución única. Hay combinaciones infinitas de voxels, de neuronales, que explican los mismos datos. ¿Sí? ¿Qué hacemos normalmente? Pero ¿qué significa más probable? ¿Qué hacemos para mejorar, digamos, el problema mal planteado? ¿Cómo lo hacemos bien planteado? ¿Qué hacemos para hacerlo mejor planteado o bien planteado? Como forma matemática. No puede resolver esta ecuación, no puede resolverlo porque tiene más posibilidades aquí de las observaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el término como la palabra regularización? ¿Significa algo? Regularization. Regularization significa algo. Tenemos que limitar porque como equation, si tenemos aquí el n posibilidades, n fuentes, mucho más del m electrodos, no puede resolver la ecuación. Entonces tiene que bajar la cantidad de n. ¿Qué significa eso? Eso significa un prior, algo en mi conocimiento. Necesito algo para decir, no, solo una cantidad que menos m o igual de m. Entonces necesito algo como prior de qué tipo de oscilación
anticipamos. Eso significa regularización o penalization. Un function, normalmente, ¿cómo resolvamos ecuación como así, en forma de álgebra? Sí, en forma de álgebra minimizamos la distancia entre el expected, ¿puedo escribir? La forma de... gracias, Max está. ¿Esto está bien? Sí. Ya. Si ese es independent noise, IID, entonces si la solución, mejor solución es una solución que minimiza la distancia entre I y una estimación como así. ¿Sí? Es forma de normal, lineal algebra normal. ¿Ok? Pero si ese es mucho, tengo que hacer algo en la J para bajar las posibilidades de J. Entonces minimizo un término que incluso algo como en la forma matemática básica un Jacobian, por ejemplo. ¿Sí? Que minimiza o penaliza soluciones para eliminar la posibilidad del overfitting. Es un problema de fitting. Puede hacerlo con neural network, puede hacerlo con cualquier, pero el overfitting, por el término aquí, tiene que penalizar el complexity. ¿Ya? Bueno, entonces, hay varias formas para elegir el function lambda que tiene como anticipación o expectation de qué tipo de solución tenemos. Eso es una forma de aumentar el conocimiento que tenemos sobre el proceso. Es un modelo, es hacer un modelo del proceso para buscar la mejor solución. Pero la forma bayesiana es muy útil para hacer eso, porque el movimiento entre las observaciones, la probabilidad del Y, dado los parámetros del modelo, hasta lo que queremos, el posterior, que es los parámetros, las fuentes, la actividad de las fuentes, dado los datos, este movimiento es natural en la forma bayesiana. Muy útil. Entonces, es muy útil utilizar la forma bayesiana para resolver el problema inverso. Y tenemos un ejemplo. El ejemplo muy más sencillo es, tenemos actividad del eje, elegimos un punto del eje, punto en el tiempo. El tiempo 0 es cuando llega el estímulo externo, que provoca actividad del cerebro, elegimos punto del tiempo y localizamos en varias condiciones. Eso es la actividad dentro. Sencillo. ¿Sí? Utilizando la forma bayesiana o otra forma. Pero la realidad es el cerebro no queda en punto del tiempo estática como así. Elegir un punto del tiempo es como sacar una foto de cámara normal. Pero el cerebro funciona como un vídeo. Está cambiando el estado todo el tiempo. Ese es un ejemplo del 2010. Que eso es la topografía a la superficie, que cómo cambia la actividad del cerebro en el tiempo de 2 segundos. En 2 segundos, el cerebro pasó en lo menos 4 estados. Entonces, el estado del cerebro todo el tiempo está cambiando. Entonces, la idea de sacar una foto de actividad no sirve si queremos entender lo que pasa en el cerebro. Entonces, tenemos que buscar formas de resolver el problema inverso en forma dinámica. Es un poco más difícil. Vamos a ver. Ese es de nuestro trabajo, y en este trabajo varias veces mostramos que la actividad del cerebro antes de la llegada del estímulo cambia la manera
en lo que el cerebro procesa el estímulo. Entonces, la idea de una forma estática y al estímulo llega el estímulo, buscamos cómo provoca actividad, cómo provoca el estímulo, provocó el estímulo, actividad en el cerebro, no sirve, porque lo que pasa antes afecta lo que pasa después. Entonces necesitamos algo para pensar en cómo afecta la actividad, lo que pasa en el cerebro antes del estímulo, cuál es el estado del cerebro justo antes de la llegada del estímulo. Y por eso, para entender cómo afecta este estado lo que pasa después. Dinámica, ¿sí? Volvemos por aquí. Ok, eso es el modelo que postulamos. Y si ustedes quieren hablar de los detalles, podemos hacerlo, pero voy a presentar, porque el problema es un poco complicado, porque el tamaño de las posibilidades para generar los datos es grande. Entonces tenemos que limitar las posibilidades utilizando los priors. Tenemos dos partes. ¿Qué queremos hacer? Queremos buscar la actividad del cerebro dentro del cerebro en tiempo. Solo lo que tenemos es la actividad, la observación en los sensores afuera, ¿ok? Pero queremos postulamos que esta actividad es el resultado también de la interacción entre las fuentes. Entonces tenemos un cerebro que tiene fuentes. Cada fuente tiene su dinámica, su actividad del tiempo. Esta actividad del tiempo cambia en su dinámica y interactúan. ¿Ok? ¿Y qué queremos hacer? Queremos buscar las fuentes, la localización de las fuentes en el espacio, la dinámica de cada fuente en el tiempo y la matriz de la interacción en el tiempo. Al mismo tiempo. Poco loco. Pero eso es el problema. Eso es el problema. Fuentes que cambian el tiempo, cambia su dinámica del tiempo, cambia su localización en el espacio e interactúan en el tiempo. Entonces, el modelo que postulamos es una red, hablamos de una red casual, es la interacción entre los componentes, provoca cambio de dinámica y cambio en el espacio que junto activa los neuronales y por eso tenemos los datos. Los datos llegan al final, por eso es un modelo generativo. Esa es verdad. Tenemos los datos, tenemos actividad que tenemos que estimar, esa actividad tiene dinámica y tiene matriz de covariance. Esa matriz de covariance cambia en el tiempo. Bueno, ustedes están acostumbrados a esta forma de representación. Es una forma de graphical models para representar random variables y probabilidad. Es forma más útil de escribir la fórmula. Ese dice que tenemos clusters, no importa, clusters en el espacio, clusters de neuronales o neural mass. Tenemos clusters, los clusters tienen dinámica que genera los datos. Eso es el modelo que postularon Jean Denisot con Carl Friston en Londres. Y usamos la fórmula de probabilidad para representar el likelihood, los datos dado el modelo,
para estimar el reverse, el posterior, como los parámetros dados los datos. Ok. La idea de clustering tiene sentido por los resultados del functional MRI. Functional MRI. ¿Sí? Sabemos que áreas o grupos de neuronales activan regiones por el estímulo en forma casi contigua. Entonces, la idea de spatial clusters, los clusters en el espacio, tiene sentido en la literatura, pero significa también que el número de los clusters es pequeño. No activa todos los voxels, activa clusters de voxels. Esa disminuye el número de posibilidades para buscar la solución. Buscamos áreas contiguas como clusters en el espacio. Entonces, podemos agregar la actividad en spatial clusters y nuestro trabajo va a buscar relaciones entre los clusters como conectividad, pero conectividad causal, y esta conectividad va a cambiar por el tiempo. Entonces, a un momento tenemos este patrón de conectividad, otro momento tenemos otro patrón de conectividad. Entonces, en la simulación del artículo, hacemos algo como 3 patrones de temporal conectividad temporal, que cambia entre números distintos de spatial clusters. Entonces, puntos del tiempo del cambio entre una red a otra es una forma de hacer el clustering en tiempo. La idea es otra forma de disminuir el espacio de la búsqueda. Que el cerebro se queda en un estado algo de tiempo, como 80 milisegundos, 100 milisegundos, y cambia. Eso llega de la idea de los tipos en 2010, que el cerebro queda, o se queda en cada estado como en forma casi o cuasi estática por tiempo de 80 a 100 milisegundos. Entonces tenemos aquí como 2 segundos, pero tenemos solo 4 temporal clusters. Entonces el problema es un poco más fácil. Clusters en el espacio, clusters en el tiempo. Poco más fácil. Poco más fácil, pero al final tenemos que resolver esta ecuación. Es la probabilidad de los datos dado lo que tenemos con los parámetros, porque los parámetros ahora tenemos parámetros del temporal clustering, tenemos parámetros del spatial clustering, tenemos parámetros de la dinámica. Ahora tenemos que resolver esta ecuación. Pero por eso digo la representación bayesiana es linda, porque tiene todos explícitos, no tiene nada oculto o latent. Tiene que representar todo en forma explícita. Ya, más difícil, pero si está, tenemos que buscar forma para hacerlo. Lo que hacemos es utilizar el cálculo variational base, para buscar solución en forma de una aproximación. Una aproximación se llama el variational free energy. Es una medida de information o mutual information. Entropy. Una forma de utilizar el entropy, porque estamos trabajando con probability distributions, entonces entropy es una medida fácil, útil. Ok, recuerden ustedes que en nuestro trabajo anterior mostramos que la actividad del cerebro antes
cambia el procesamiento. Eso significa que hay un estado o más antes de la llegada del estímulo que cambia un estado o más después. Bueno, vamos a dar estos datos a nuestro modelo y vamos a ver lo que pasa. El modelo no sabe nada del tiempo, solo que hay una serie de tiempo y electrodos. Y lo que sale del modelo es tres estados, dos antes de la llegada del estímulo y una después. El estímulo el modelo no sabe cuál es el cero, no sabe cuándo damos el estímulo, no sabe la significación que hay un estímulo. Pero al tiempo cero, no lo presento aquí, al tiempo cero cambia el estado. Y dice que hay otra red, hay otra interacción, hay otras fuentes. Y antes tiene dos redes que aparecen algo como temprano en la anticipación del estímulo o algo como justo antes de la llegada del estímulo. Entonces, hay dos redes durante la anticipación del estímulo. Bueno, entonces, actividad, estado del cerebro antes del estímulo afecta el procesamiento después. Tenemos una herramienta para estimar la actividad antes y hasta ahora no está hecho para buscar forma cómo afecta esta red. Eso no, solo tenemos la estimación. Ahora nuestras colegas que trabajan en este experimento de dolor están buscando qué significa esta red en la anticipación del dolor para afectar lo que pasa cuando llega el dolor, el estímulo del dolor. Pero vamos a volver a Bayes. Esa es la forma principal, que la probabilidad posterior, la probabilidad después hacer la medida, es un cambio de los priors. Si tengo un prior de cómo funciona el mundo, tengo un prior que hay sol en Santiago hoy, ¿ya? Antes de salir de mi casa, tengo el prior que hace calor en Santiago hoy. Nosotros llegamos de Valparaíso, entonces ya. Eso es un prior, porque no tengo observación del tiempo en Santiago. ¿Y? Salimos con el prior que ya podría ser solito en Santiago. Hasta cuando llegamos a Santiago a hacer la observación, no tenemos datos, solo tenemos prior. Los datos llegan cuando hacemos observación. Entonces el posterior es el cambio en el prior con los datos. ¿Sí? ¿Alguien conoce esta fórmula, esta idea conocida? Entonces, vamos a representarlo de forma más concreta como distributions. Tengo un prior distribution. ¿Cuál es la probabilidad del sol en Santiago? Eso forma probabilidad. Voy a contar los días en el mes de noviembre, cuántos días sale el sol en Santiago. Entonces tengo una distribución, tengo mean y variance. ¿Sí? Bueno, eso es mi prior. Voy a hacer una observación. Y la observación tiene ruido, ¿sí? Entonces llega likelihood con algo como distribución también. Esos son los datos.
el cálculo de los posteriores es el cambio en esta prior, después tomando los datos. ¿Qué pasa cuando hace esa interacción con esa distribución? ¿Dónde está mi posterior? Tengo dos distribuciones con el producto entre ellos. ¿Dónde va a ser el posterior? Es lo prior, likelihood. El posterior, el posterior, piensa en el posterior que es el prior del futuro. ¿Cómo cambia mi conocimiento sobre el tiempo en Santiago después hacer la medida? Eso es solo prior, solo algo que no tiene ningún datos. Mi idea de cómo es el tiempo en Santiago. Solo cuando llega el dato, tengo que cambiar mi idea. Entonces el posterior va a cambiar porque el likelihood está por este lado. Entonces el posterior nuevo va a ser como así. Ese podría ser el prior de mañana. El posterior de hoy es el prior de mañana. ¿Ok? Y lo que es importante es ¿cómo se dice? Feature, una característica muy interesante en esta fórmula es el producto no es solo entre el promedio o de las distribuciones, está afectado también por la varianza de los parámetros. Si tengo una situación que tengo, por cualquier razón, tengo un prior muy bien definido, no tiene varianza, tengo fe que está sólido en Santiago, ¿ya? Y durante el camino, en el bus, estamos tomando los datos, pero por cualquier razón, el bus, las cortinas en el bus están corridas, ¿ok? Entonces mis datos son puros, un dato muy puro, no tengo confianza en mis datos. Entonces mi likelihood es muy variable. Muy variable significa no tengo confianza, no tengo confianza en mí, ¿ok? Vamos a calcular el posterior. ¿Dónde va a cambiar el posterior por esta? Entonces, prior likelihood. Cambia por este lado, pero no cambia mucho. No cambia mucho. Ya, sí cambia un poquito, pero no cambia mucho. Porque la varianza, la precisión, el inverso de la varianza, la precisión es muy baja por likelihood, entonces este producto no va a cambiar el promedio del posterior, ni la varianza. Y el reverso igual. Si no tengo mucha confianza en mi prior, la calidad de los datos va a cambiar el posterior por algo más cerca de los datos. ¿Sí? Entonces, porque siguen este camino un poco si utilizamos esta idea para modelar la función del cerebro y como forma de control, la idea en el cerebro, que es el cerebro necesita bajar la estimación de la varianza, necesita bajar la varianza. Uncertainty, el cerebro no le gusta uncertainty. Incertidumbre en el cerebro significa más trabajo. Entonces, las acciones del cerebro es para bajar la incertidumbre. Eso forma importante y eso significa que podemos utilizar la idea bayesiana para modelar la función del cerebro como máquina de control. Vamos a ver. La idea que predicción,
hablar de predicción como prior. Prior es mi idea de cómo está representado el mundo, cómo es Santiago. ¿Okay? Una predicción, ¿cuál es el tiempo hoy en Santiago? ¿Qué es el estado del sol? ¿Qué temperatura? ¿Sí? Tengo un modelo del mundo, tengo un modelo de Santiago, que es mi predicción de lo que pasa. Que esa predicción afecta la percepción y mi acción, y que lo elijo hacer. Tiene historia desde el tiempo de Helmholtz, a la gente que trabaja en Neural Networks. ¿Conoce algún de Jeff Hinton? Jeff Hinton, ¿nombre alguien? Neural Networks. ¿Cuántas personas afuera de Max trabajan con Neural Networks? Hebbian Networks. Hebb trabajó en los años 40, un pioneer de Neural Networks computacional, pero era neurocientífico, un psicólogo. Y la idea casi nueva es el trabajo de Carl Friston en University College London de minimizar la sorpresa o la varianza. Bueno, percepción es un problema inverso. ¿Qué significa eso? La luz que llega en mi retina, llega del mundo, y mi trabajo, mi cargo es inferir las causas de esta luz en el mundo, en el ambiente. ¿Sí? Pero eso es un problema inverso, ¿sí? Porque hay combinaciones, infinitas combinaciones que explican los datos, igual como el problema inverso del cerebro. El problema de percepción igual es un problema inverso. Que llega la luz y hay infinitas interpretaciones de esta luz. Entonces, tengo que poner algo de prior para limitar las soluciones, para inferir lo que pasa. Algo como prior, como el mundo es estable, no cambia rápido. Eso limita ¿sí? Eso es una solución, eso ayuda a la solución. Entonces, una forma, y si hacerlo en forma bottom-up, que llega a la información, retina, visual area primera, y sube a varias etapas de procesamiento, es muy lento, porque el cerebro no es rápido. El ritmo de procesamiento dentro del cerebro no es tan rápido como el mundo cambia. Ok, ¿qué necesito para resolver eso? Necesito algo como otro prior, algo para anticipar que lleguen después. Por ejemplo, no tengo anticipación que un elefante entra al aula ahora. Razonable, ¿sí? ¿Sí? No. Pero tengo una anticipación que no cambia esta mirada, no cambia en el próximo segundo, no va a cambiar. Entonces tengo un modelo de estabilidad del mundo. Y esa anticipación, este modelo interno, uso para hacer pruebas con los datos que llegan. En ingeniería es muy similar de sistema de feedback de automatic control. ¿Alguien estudió automatic control? El sistema automatic control, ¿qué tenemos en automatic control? Tenemos input y output. Un parte del output es un feedback. Podría ser más sencillo como así.
usually algo de delay. Y lo que el sistema más sencillo de automatic control es procesar el error entre mi representación en el sistema y lo que llega. Y si minimizo el error, minimizo el trabajo, porque si no tengo ningún error, no tengo que hacer nada. ¿Sí? Es una forma muy eficiente para procesar los datos. Si tengo anticipación de lo que pasa en el mundo y llega igual, no tengo que hacer nada. Solo si proceso solo la diferencia entre mi anticipación y lo que llega, y si cambia un poco, entonces solo tengo que cambiar o hacer muy poco trabajo. Solo cuando cambia mucho, necesito hacer algo. Lo que necesito hacer es cambiar mi punto de vista o mi posición o mi modelo interno para minimizar el error por la próxima vez. ¿Ok? Y lo que dice la gente del cerebro bayesiano y Carl Friston es el conocimiento previo, entonces, el prior, controlan el procesamiento de lo que llega. Porque si tengo prior fijo, pues cosas no cambian, y llega algo muy extraño, entonces tengo que procesarlo para minimizar el error la próxima vez. Ya. Entonces, lo que dice Carl es, si el cerebro infiere la causa de la información que llega, entonces debería tener un modelo del mundo. Pero ¿dónde está? El cerebro tiene un modelo de las relaciones causales en el mundo. Entonces necesito una representación de las conexiones del mundo en mi cerebro. ¿Dónde? Dice, eso significa que tiene que hacer casi un mapa del mundo en mi cerebro. Una mapa de las conexiones, de relaciones causales del mundo está representando en mi cerebro. Entonces, como para estudiar eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la conectividad dinámica, porque esa cosa cambia en el tiempo, y analizar los datos de neuroimágenes en términos de la interacción entre ellos. ¿Sí? El fMRI llega con actividad regional del cambio del bold response, el oxygenation, de la demanda del oxígeno en las varias regiones por el cargo de la tarea. Lo que dice Carl es, no es suficiente saber la actividad regional, tenemos que entender cómo interactúan estas regiones. ¿Por qué? Porque esta forma distribuida es donde está la representación del mundo se queda. Rápido, su representación muy lista como ingeniería, es control. Ahora hablamos de control. Tenemos modelo interno, tenemos estados externos, y la función del cerebro es mejorar la predicción de lo que llega siguiente y minimizar el error entre lo que llega y la predicción. Ahora hablamos de Kalman filter. Kalman filter. Como ingenieros, entonces, ¿cuáles son las implicaciones para nuestro trabajo si trabajamos en algo de salud? ¿Qué significa para nosotros en el diseño de cosas como interfase hombre-máquina? Saber que el cerebro funciona de esta manera. ¿Qué significa para inventar aplicaciones o intervenciones en psiquiatría
o psicología clínica. ¿Cómo le afecta este conocimiento como forma de control el trabajo? Voy a presentar dos, ¿tengo tiempo? Presentar dos ideas de aplicaciones de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos mucho en el tema de placebo analgesia y en salud mental. Voy a presentar cómo utilizamos esta idea de control para pensar en el diseño de los experimentos. La idea que los estados del cerebro antes afecta el procesamiento después la llegada del estímulo y cómo afecta este procesamiento en varias malfunción o desórdenes psiquiátricos. Vamos. Ok. Como dije, tenemos trabajo anterior que mostró que el estado del cerebro antes afecta el procesamiento de los datos, afecta el procesamiento de los estímulos. Sabemos también de nuestro trabajo del fMRI que hay áreas comunes en el cerebro que activa durante la anticipación del dolor y durante el tratamiento, tratamiento placebo. Pero si anticipa a la gente el tratamiento, igual durante la anticipación y durante el procesamiento del tratamiento, activa las mismas áreas. Ok. En este experimento queremos saber en cuál forma entonces el estado del cerebro afecta el tratamiento. Recuerda, es un tratamiento placebo, no hay tratamiento. La gente, no dijimos que hay un gel como crema que disminuye el dolor, ¿sí? Pero es el mismo estímulo. El placebo es un paradigma como muy interesante para cualquier gente que quiere hacer modelos, porque tiene el mismo input, es como tiene el mismo input, pero el output cambia. Ese duele. Ahora, 5 minutos después, tú das como algo de el gel, que no tiene nada, cambia el output. Entonces, lo que cambia es la representación en la caja negra. Para como ingeniería, es genial, porque el transfer function cambia. Entonces, queremos saber cómo cambia hasta el transfer function durante el tiempo de anticipación. Durante el tiempo de anticipación, tomamos el EEG en reposo. La gente no hace nada, ¿ya? 10 minutos en reposo. Y la actividad en la banda alfa del cerebro, del EEG, entonces, EEG, serie de tiempo, puede obtener algo en la frecuencia, puede obtener frequency response de ese, ¿ya? Serie de tiempo, frequency response. ¿Cómo se llama el frequency response? Sí, el spectrum. ¿Ya? El spectrum en el EEG parece algo como así. El más fuerte así es el banda alfa. El banda alfa entre 8 y 14 Hz. Y hay mucho trabajo ahora de la significación funcional de la banda alfa. ¿Ok? Eso es parte de esta es una contribución en este campo. Que si la gente que tiene más alfa durante la anticipación de este tratamiento placebo, tiene mejor placebo respuesta. Si tiene más alfa, tiene la probabilidad, dice que ya, este gel funciona bien. ¿Ok?
Ok, vamos a utilizar ese. Vamos a aumentar la actividad del alfa. Una forma artificial. Vamos a dar a la gente actividad alfa. Lentes con flash de alfa, como 10 Hz. ¿Ok? 10 minutos y hacemos experimento de dolor. Sin placebo, sin nada. Solo el umbral del dolor y tolerancia del dolor. ¿Sí? Antes y después 10 minutos de actividad alfa. Entonces subimos la actividad alfa en el cerebro. Baja la experiencia del dolor. Entonces podemos hablar de en equipo para manejar el dolor de gente que tiene dolor crónico. No hay tratamiento de la mayoría del dolor crónico, pero tiene algo que puede ayudar a la gente a manejar el dolor con estimulación externa, una solución de ingeniería pura. Aumentar la actividad del alfa en el cerebro, ese mejora o disminuye la experiencia del dolor. Una forma, yo creo llamarla como neuromodulation o neuroingeniería. Es una estimulación externa que en este caso aumenta la actividad del alfa y por eso la gente su experiencia del dolor es baja. Es una forma de neurofeedback o interfase hombre-máquina que puede hacerlo con feedback o sin feedback. Porque hay gente, el termo neurofeedback. ¿Qué es neurofeedback? ¿Cuál es neurofeedback? ¿Alguien? La idea del neurofeedback, o biofeedback, que la persona que medimos tomamos una medida biológica, actividad del cerebro, y nos dan y le damos a la persona una representación de esta medida. Por ejemplo, el poder del alfa, la cantidad del alfa en el cerebro. ¿Ok? Un canal. Y tomamos el espectro, el poder del alfa, representamos el poder del alfa como flor. Y dice a la persona ve la flor y dice a la persona, crece la flor. ¿Ya? Cualquier forma le quieren. Eso es el feedback, eso es el neurofeedback. El tamaño de la flor es proporcional del poder del alfa, por ejemplo. Y si puede, este va a crecer. Si no puede, hay gente que puede hacer, es una forma, ahora es una forma de tratamiento. En depresión funciona, en ADHD funciona, ¿ya? Entonces, pero hay gente que no pueden hacerlo, no pueden. Entonces tenemos que pensar también en formas de intervención o equipo que no necesita el feedback. Por ejemplo, esta forma pura no necesita el feedback. 10 minutos y ya. La misma idea de dar a la gente formas de control, pues el control, si hablamos del cerebro como una máquina de control, si mejoramos el control cognitivo por algo como un tratamiento, en este caso un tratamiento atencional, entonces un juego de la computadora y la persona necesita como manejar su atención en los 10 o 15 minutos de la actividad. Solo eso. Y tomamos 3 o 5 minutos de eje antes, 3 o 5 minutos después, sin tarea, sin nada, en reposo. Y la gente que tiene el tratamiento juegan con el computador 15 minutos. Eso es el cambio en la actividad del alfa y el beta entre después y antes. Entonces, después minus antes.
aumenta la actividad del alfa y el beta. Y eso significa que aumenta su atención, aumenta su flexibilidad cognitiva. Otra forma, como informática, el trabajo de ingenieros, aumenta o ayuda a dar a la gente flexibilidad para hacer este control. Entonces pensamos, si funciona como máquina de control, ¿cómo mejoramos este control? Y la gente que no tiene si no juegan algo, otra cosa, no cambia su actividad, entonces funciona. Y termino como prueba muy sencilla, pero está publicado en una revista de lo más grande en neurociencia. Aquí tenemos gente con desorden bipolar. El desorden bipolar está caracterizado por tomar decisiones arriesgadas. Y queremos entender lo que pasa para tomar, saben el efecto de la acción, pero ¿por qué toman decisiones arriesgadas? El diseño del experimento tiene dos partes: parte de anticipación, de selección de la acción, de anticipación y de evaluación, feedback. Entonces pensamos en el diseño del experimento en forma igual como control. Tenemos algo de action, anticipación y feedback. Feedback tiene error. Entonces, ¿cómo procesan el error personas con desorden bipolar? Y lo que pasa, muy rápido, que su anticipación de ganar, su anticipación de ganar es tan alto, su prior es como así. Su prior de ganar es tan seguro de ganar, o quieren ganar. Su prior de ganar es muy estrecho. No tiene varianza. Yo voy a ganar. La próxima vez gano. Y cuando llega el outcome que perdieron, no lo usan la información, porque su prior es tan fuerte, su prior durante la anticipación, su prior es tan fuerte, el feedback no lo afecta. Perdieron y tiene que cambiar su acción, tiene que cambiar su comportamiento, porque no tiene sentido. Pero llegan al trial siguiente, todavía tiene prior, ya. Esta trial voy a ganar. Entonces, es la anticipación del refuerzo explica por qué toman decisiones arriesgadas. No emprenden. No lo usan el error, por el error en gente que trabaja con Neural Network. ¿Cómo hacemos aprendizaje en Neural Network? Para minimizar el error. Usamos el error. ¿Sí? Si no usamos el error, no aprendemos. Pero porque tiene esta bias por ganar que no lo usan el outcome. Usamos ese para explicarlo. Lo usamos una forma, eso yo le llamo conectividad a los pobres. Por eso es una forma de hacer conectividad con regression. Usamos la información, la actividad del bolt durante la anticipación para predecir la actividad del bolt en el outcome. No hay ningún toolbox SPM o algo que usa información, la información en el tiempo para predecir lo que pasa después. SPM no puede hacerlo. Entonces, saquemos la actividad del bolt antes, lo usamos como regresor en el análisis del feedback. Y lo que pasa es que la actividad del feedback es totalmente explicado por la anticipación. Bueno, eso es como idea de utilizar. Ustedes saben la palabra, lo digo en inglés,
there is nothing more practical than a good theory. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Quién dijo ese? La respuesta depende al campo de su trabajo. Porque hay mucha gente que dijo ese. Depende, si ingenieros eléctricos dicen James Maxwell, el Maxwell Equations. Psicólogos dicen Kurt Lewin. Machine learning, gente dicen Vladimir Vatnik, de Statistical Learning Theory. Entonces, depende a tu campo, la respuesta cambia. Es como el cerebro, como el estado del cerebro. Depende a su prior, la respuesta cambia. Pero yo pienso que es verdad y que la teoría bayesiana, a mí, es la más práctica teoría que podemos utilizar para estudiar varias cosas. El mundo es problema inverso. Y la teoría bayesiana nos da una herramienta muy fuerte para manejarlo. Por eso hablo de como que el camino por el futuro es nueva development en métodos de neuroimagen que conjunta el EEG con el fMRI. Eso no es fácil. Ahora hacemos análisis del EEG y el fMRI y tratemos de hacer una interpretación conjunta. Pero si hablamos que las fuentes que generan la actividad del cerebro en el fMRI y el EEG es lo mismo, entonces tenemos que buscar un modelo generativo por la actividad conjunta. No es fácil que queremos hacerlo al mismo tiempo con conectividad y dinámica. Pero es interesante. La otra development es nuevo neuroprosthetics, neuromodulators, que utiliza la idea del Bayesian control en el cerebro para ayudar a la gente con malfunción cognitiva por temas de Parkinson, demencia, Alzheimer's o envejecimiento normal. Es como hacer cosas como lentes. Son neuroprosthetics, ¿sí? Pero son los neuroprosthetics original. Yo trabajo con cochlear implants and hearing aids por el tema del signal processing. Y la mayoría de gente mayor no le gusta utilizar hearing aids. ¿Cómo dice hearing aids? Audífonos. Pero audífonos es una palabra amplia, no solo hearing aids. En inglés hearing aids es una palabra muy específica. Pero, utilizar lentes es cool. Significa inteligencia, sí, es bacán. La gente habla de chicos, ¿ya? Pero audífonos no. A la gente mayor y los chicos, ¿sí? Eso me interesa cómo hacemos algo en ingeniería, en el diseño de los audífonos para hacerlo más cool. Porque yo pienso que es más el efecto, como el impacto de los audífonos, mucho más de los lentes. Por el desarrollo, porque afecta el desarrollo de los niños más yo pienso, más de los lentes. A la gente mayor es forma de incluirlo en la ciudad, porque si no escucha, o escucha peor, está casi excluido. Es casi excluido. Y lo usan porque tienen una imagen de
de viejo, imagen de estúpido, dicen. Entonces, ¿cómo podemos inventar equipos nuevos para ver a la gente? Uso audífono como ejemplo, pero es un ejemplo que actual. La gente no usa los audífonos por la imagen. Bueno, eso es el camino. La vista está muy linda entre medicina, neurociencia e ingeniería. Y muchas gracias por la oportunidad. ¿Preguntas? El español era muy malo, no entendieron nada. No entendieron nada. Me gustaría que hubiera unas dos transparencias atrás, perdón, dos slides atrás. Eso. No entendí bien respecto al refuerzo. ¿A qué te referías? ¿Te referías a que podíamos encontrar áreas tempranas? No entendí bien. Okay. En ese caso, Okay. Entendí el problema completo. Estaba muy claro de que la distribución tiene tan poca varianza que para ellos es casi única, ¿no? Lo que no entendí fue la imagen que colocaste atrás. ¿Eso lo podemos ver en una imagen cerebral? Ok. Vuelvo un poco, más fácil que explicar el diseño. Tenemos 3 etapas de selección, es como un juego de lotería. Están jugando lotería. Y más como, ¿cómo se llama el? Ruleta. Una ruleta. Ya, lo está buscando en inglés también, pero no. Están jugando un roulette. Pero el roulette está controlado entre el valor, lo que ganan o pierden, y la probabilidad. Todo está controlado. Entonces, elijan acción. Aquí es más seguro porque tiene el outcome es casi 3 cuartos. Aquí es 1/4. Entonces, esa decisión es más riesgosa de esa. ¿Sí? Bueno, entonces tiene un periodo de anticipación y después un periodo de la evaluación o feedback. Tenemos el bold response, la actividad cerebral, en cada etapa. ¿Ok? Esta actividad estática, porque en el fMRI no tenemos tiempo. Tenemos la idea del tiempo aquí, es un tiempo en etapas de 3 o 4 segundos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es la actividad aquí, aquí y aquí. Ahora, podemos utilizar la actividad en el tiempo, el periodo de la anticipación como estándar, un regression model para predecir o explicar la actividad neuronal en el periodo de la evaluación. Entonces, el tiempo aquí no es serie de tiempo como el EEG, porque no tenemos esta información. Solo tenemos, se llama tiempo 0, la evaluación es tiempo -1, y la selección es tiempo -2. Entonces, serie de tiempo en forma de concepto, no serie de tiempo real. Entonces tenemos snapshot, un snapshot de la actividad a t-1. ¿Y cómo explica el t-1 el tiempo t0? ¿Okay? Y esa es la conexión, es los parámetros de regresión desde el t-1 al t0. Entonces tiene algo, ¿cómo explicamos t0? Por function of t-1. Aquí tiene parámetros de regresión, porque aquí tiene
3 o 4 regiones, cada una tiene su coeficiente, y esas conexiones son conexiones de los parámetros. ¿Sí? ¿Más? Por favor. Que desde el cerebro, mirado desde la perspectiva de un sistema de control, ¿cierto? Se está viviendo, comparando el error de salida con la entrada para corregir el controlador. ¿Y qué impacto tendría introducir un sistema de control adaptivo? ¿Qué hacemos con el error? Ok, expecto que nadie sale la aula antes de la charla y una persona sale, ok, un error, a mí, ¿ya? O el error de expresión. ¿Qué hago con el error? El error va a cambiar en la representación. Entonces, cuando digamos un sistema de control, es un sistema de control adaptiva por definición, porque tengo que hacer algo con este error. Esta cambia los parámetros del modelo para minimizar el error la segunda vez. Y tengo expecto que ya estoy hablando una hora, ya la gente que tiene que hacer cosas, entonces tengo anticipación que algunas personas podrían salir. Entonces, cuando salen alguien, no tengo error. Está en mi representación, está en mi anticipación. ¿Te refieres, perdón, entonces que el aprendizaje humano es adaptivo a eso? Por definición. Para mantener el homeostasis de la máquina control, tiene que siempre cambiar. Por eso hablamos, como habla Carl Friston, que la dinámica es más importante porque ese aprendizaje ocurre todo el tiempo. No solo de que ya necesito sentarme en una aula para tomar la representación. Eso pasó en parte del desarrollo. En principio, tiene que presentar el estímulo varias veces, como el aprendizaje en Neural Network. Pero piensa en una Neural Network que está cambiando en el tiempo también, mejorando su representación. ¿Sí? Eso es lo que no hace el volante. Su representación es tan fuerte que aunque tiene el estímulo, llega a calcular el estímulo recompensa, pero no modifica sus parámetros. No modifica los parámetros, porque la siguiente hace el mismo error de la selección. ¿Repito algo? ¿Que algo no es claro? ¿Empezamos otra vez? No, por favor. Bueno. Bien, le vamos a dar un aplauso a